Andrés, ¿está compartiendo pantalla o no? Ahora ya estamos en vivo. Bueno, Sí, se listo. está compartiendo la pantalla. Bueno. Hola, buenas tardes con todos. Saludos desde Ecuador y también nuestro ponente, saludos desde Colombia. Veo que hay personas conectadas desde Uruguay, desde Argentina, de México, de Medellín, de Quito. Qué bien por tener tantos asistentes de tantos diversos lugares. Es muy positivo porque es lo único bueno que nos ha traído esta pandemia, la idea de poder expandir un poco el conocimiento y hacerlo un poco más inclusivo. De nuevo, no me quiero robar muchos minutos. Me presento, soy Andrés Cervantes. Esta es una iniciativa especialmente dirigida a las personas de Ecuador para tratar de ampliar un poco el conocimiento del derecho constitucional. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Gonzalo Ramírez Cleves, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia y que nos va a hablar el día de hoy sobre los límites de la reforma constitucional. Gonzalo es un experto en este tema porque se doctoró en Madrid bajo la dirección de Pedro de Vega con una tesis titulada Los límites a la reforma constitucional y las garantías, los límites del poder constituyente en base a los derechos fundamentales como paradigma. Y este trabajo doctoral fue publicado por la Universidad Externado de Colombia en 2003. Tiene también otro libro muy relacionado al tema que se llama Los límites a la reforma constitucional en Colombia, el concepto de constitución como fundamento de restricción, publicado por la Universidad Externado en el 2005. Y luego también ha tratado temas relacionados a la pobreza, a la globalización y al derecho frente al contexto de globalización, con dos libros que han sido publicados en el 2007 y en el 2009 respectivamente. Entonces creo que contamos con un ponente con las más altas credenciales que seguramente nos va a deleitar con una presentación maravillosa el día de hoy. Solo un recordatorio de cómo operamos en este medio. 40 minutos de exposición a cargo de Gonzalo y luego 20 minutos de preguntas y respuestas. Para las preguntas las pueden formular por el botón que dice Ask a Question. Y esto lo pueden hacer a lo largo del seminario y al final iremos leyendo las más relevantes y planteándoselas a Gonzalo. Dicho esto, no me queda nada más que agradecerle nuevamente a Gonzalo por aceptar la invitación y compartir su conocimiento y a todos ustedes por permanecer con ganas de aprender y discutir, especialmente en estos contextos de pandemia. Un fuerte abrazo para todos y los dejo a cargo de Gonzalo. Bueno, buenas tardes. Saludar a todos los que están ahora viéndonos y especialmente pues a Andrés Cervantes por la invitación a esta conferencia virtual por CROAUCAS y bueno, es para mí un honor estar aquí. Recojo las palabras que dice Andrés, que pues la pandemia al menos nos dejó la posibilidad de estar interconectados y hiperconectados aquí para poder intercambiar ideas entre personas de diferentes países y de diferentes lugares, especialmente pues Latinoamérica. Y bueno, estamos pasando tiempos difíciles, lógicamente, tanto en Colombia, en Ecuador, en otros países, pues el número de muertos pues es realmente preocupante, pero también se han tomado muchas medidas de parte de los diferentes gobiernos y hemos pues también acatado todo lo que es el confinamiento y todo lo que es la prevención, que es lo que nos queda. Lógicamente pues somos unos privilegiados nosotros que estamos por estar aquí, hay otras personas que la estarán pasando peor y por esto pues un llamado a la solidaridad y la empatía. Yo soy de la Universidad Externada de Colombia, soy profesor de Derecho Constitucional, del Departamento de Derecho Constitucional ya hace casi 17 años. Hice mi doctorado en España en la Complutense de Madrid en el 2003, terminé la tesis doctoral con el profesor Pedro de Vega de la Complutense y efectivamente, como dijo Andrés, pues terminé mi tesis con este libro que se llama Límites a la Reforma Constitucional en Colombia.
y es el libro base para lo que les voy a explicar y lo que he venido explicando, que se refiere a los límites de la reforma constitucional. También está esta monografía que también se publicó y que Andrés tal vez la nombró, y algunos artículos que están en academia.edu. Yo tengo un blog que se llama Iure Amicorum, y también una cuenta de Twitter con el mismo nombre. Voy a estar en el chat poniendo algunas de estas informaciones. Entonces ahí también me pueden seguir. Veo que hay algunos que me siguen en Twitter y en el blog. Entonces muchísimas gracias. Los límites, voy a tratar de compartir pantalla. Los límites a la reforma constitucional, pues es un tema que tiene que ver lógicamente con la reforma constitucional, con la idea de que la reforma constitucional pues es una necesidad, pero también pues hay que ver realmente cuándo el poder de reforma o el poder de modificación constitucional pues puede llegar a reformar algunos elementos y cuándo no lo puede llegar a hacer. Entonces, la reforma constitucional tendría esta idea de que es necesario reformar la Constitución, es necesario modificarla, es necesario revisarla, porque pues las constituciones no son perennes, las constituciones lógicamente pues se hacen en un momento determinado, se hacen también con unos objetivos específicos, pero poco a poco también van surgiendo nuevas necesidades. Piensen ustedes, por ejemplo, ahora se está hablando del derecho fundamental a tener internet, conexión, porque pues estamos en un momento en donde se necesita tener internet para poder educarse, para poder hacer trámites, para poder pagar servicios públicos, para poder llegar a tener, digamos, también todas las posibilidades de la información que nos da internet. Y digamos, empezó a hablar de este derecho como derecho fundamental. Algunos eran escépticos, pero justamente en estos momentos estamos viendo cómo ya prácticamente es una necesidad tener internet como derecho fundamental, y poco a poco se va a ir hablando de este tema. Entonces, las constituciones necesitan transformarse, modificarse, reformarse de acuerdo a las necesidades también del ser humano, pero hay una idea entonces de cuándo realmente pues el poder de reforma puede llegar a tenerse en cuenta, a practicarse, y cuáles podrían ser los límites. Básicamente, la idea de límites a la reforma constitucional se fundamenta en la diferenciación entre poder constituyente y poder de reforma. Cuando uno diferencia entre un poder, que es el que elabora la Constitución, el que hace la Constitución, y otro poder que es el que ya está pues establecido, que se llama un poder constituido, que tiene la capacidad no de cambiar o derogar la Constitución o hacer una nueva Constitución, sino de modificarla, revisarla, pues estamos hablando entonces de dos tipos de facultades o atribuciones. Entonces, uno, poder constituyente, que estará en cabeza del pueblo, y otro, poder de reforma, que estará en cabeza de los poderes constituidos. Los poderes constituidos, pues, son los que se elaboran por parte del constituyente, y allí estarán diferentes mecanismos de reforma. Originariamente, pues, se utiliza la idea de que él sea el Congreso, a través de un trámite mucho más riguroso que el trámite para elaborar una ley, que es el que tenga la atribución de hacer las modificaciones constitucionales. El otro poder constituyente estará en cabeza del pueblo. El otro poder constituido, que tiene la posibilidad de reformar la Constitución, pues estará a cabeza del Congreso, o en cabeza también del Congreso, y puede hacer parte también el pueblo, por ejemplo, a través de un referendo. En Colombia tenemos 3 mecanismos de reforma constitucional establecidos constitucionalmente en la Constitución del 91 por acto legislativo, que es un mecanismo que pues con un trámite mucho más riguroso establece posibilidades de reforma en cabeza del Congreso. Un segundo mecanismo que está contemplado en el artículo 375, un segundo mecanismo que es el de referendo constitucional, constitucional, que es un mecanismo que está también en cabeza del Congreso en una primera etapa, luego un control automático de la Corte, y luego sí el pueblo refrenda las reformas constitucionales. Y luego tendríamos un tercer mecanismo que es el artículo 376,
que es Asamblea Nacional Constituyente. Este mecanismo se ha discutido porque para algunos sería la posibilidad de romper con la Constitución existente y hacer una nueva. Entonces esto sería como una forma de posibilidades de autorruptura que establece la propia Constitución, pero también un mecanismo que podría posibilitar la reforma o modificación de la Constitución si la competencia de la ley es parcial. Si es total, sería un mecanismo digamos, de autorruptura constitucional, y si es parcial, pues sería un mecanismo de reforma constitucional. Ustedes en el Ecuador también tienen el artículo 441, 442 sobre la reforma parcial y sobre la reforma constitucional, pues que también se establece en cabeza de la Asamblea Nacional. Bueno, entonces estos son mecanismos de reforma constitucional, mecanismos que posibilitan la modificación, pero con la idea de que hay un poder constituyente que se diferencia del poder de reforma, se ha empezado a establecer la idea de que el poder de reforma no podría inmiscuirse, no podría meterse en los asuntos del poder constituyente, que está en cabeza del pueblo. Esta idea que trae en un primer lugar, bueno, Sieyès, que es el que establece la idea de poder constituyente, que él considera que es un poder delegado, pero que sin embargo tendría algunos límites de tipo temporal, de tipo competencial y de congruencia. Sin embargo, es desarrollado por Carl Schmitt, este autor alemán que en 1928, en su libro La teoría de la Constitución, establece la idea de que hay unas decisiones políticas fundamentales que solamente podría cambiar el pueblo, y por lo tanto el poder constituyente sería el único que podría llegar a cambiar esas decisiones políticas fundamentales. Entonces, con base en esta teoría, se empezaron a establecer, digamos, unas ideas de límites materiales, sustanciales, con base en la diferenciación entre poder constituyente y poder de reforma. Sin embargo, algunas constituciones han establecido, y así también lo ha hecho la Constitución ecuatoriana, sin embargo, no la Constitución colombiana, cláusulas pétreas. Esas cláusulas pétreas son cláusulas que también se denominan cláusulas de intangibilidad expresas, establecen específicamente y formalmente pues un artículo que impide que determinados artículos de la propia Constitución o principios de la propia Constitución se reformen. Entonces, por ejemplo, que no podría reformarse pues, los principios básicos de la Constitución, ¿no? Algunos tienen esa idea general, o que no se podría reformar la República. Por ejemplo, en Italia se habla de que no se puede reformar la República en el artículo 137, 139. En Francia, que no se puede reformar la República. En Alemania, en el artículo 79.3, se establece que no se puede reformar ni el Estado Social de Derecho, ni el capítulo relacionado con derechos fundamentales, ni tampoco la participación de los Länder en la federación, es decir, el tipo de Estado federal. La Constitución portuguesa también de 1976 establece casi 15 cláusulas de intangibilidad expresas relacionadas con el Estado Social de Derecho, con la República, pero también con la idea de la época, que es, por ejemplo, la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, la idea de que los medios de producción pertenecen al pueblo, que es una idea muy socialista que se corresponde con la Constitución o los principios de la Constitución portuguesa de 1976. Entonces, diferentes constituciones han establecido límites formales, cláusulas de intangibilidad expresas. Colombia no lo ha establecido, Ecuador sí tiene algunas, incluso que no se pueden reformar las cláusulas sobre la reforma a la Constitución o los principios básicos. Colombia no estableció en la Constitución del 91 ninguna cláusula pétrea, pero sí en las constituciones del 21, que digamos éramos un Estado trinacional junto con Venezuela y Ecuador, se establecieron cláusulas de intangibilidad expresas en la Constitución del 30, en el 32 y en el 43. Hasta esa época existieron estas cláusulas pétreas o cláusulas de intangibilidad expresas. Entonces serían estos límites formales a la reforma constitucional. Este es el blog, ¿no?, que estoy mostrando. Y luego estarían también otro tipo, digamos, las podríamos dividir esos límites formales en tres: límites temporales, circunstanciales y axiológicos.
porque las cláusulas pétreas pueden ser, mire, no se puede modificar la Constitución en 10 años, o en 15, o en 20. Entonces esta idea de que se impide que la Constitución se reforme en un tiempo determinado, son cláusulas pétreas, pero de carácter temporal. Luego estarían también cláusulas pétreas circunstanciales, por ejemplo, cuando se dice, mire, en esta circunstancia, por ejemplo, en estados de excepción o en momentos donde el Estado se encuentre invadido o momentos en donde el rey no haya llegado a la mayoría de edad, esos son algunos ejemplos que existen, no puede reformarse la Constitución. Y estos son algunos casos que se han dado de cláusulas circunstanciales. Luego estarían, si esta es propiamente dicha, los límites axiológicos a la reforma constitucional, como cláusula pétrea, por ejemplo, que no se pueda reformar la república, que no se pueda reformar la división de poderes, la protección de derechos. Ya también vimos lo de la constitución alemana o la constitución portuguesa. Estas son cláusulas pétreas. Pero lo interesante, quizás en el tema de los límites materiales, de los límites a la reforma constitucional, que es el tema que me convocó Andrés, es los límites materiales. Y sobre los límites materiales, pues son aquellas constituciones que no tienen cláusulas de intangibilidad expresas y que recurren entonces a la idea de cuáles podrían ser aquellos principios básicos o elementos básicos de la Constitución o aquellos principios, digamos, estructurales que no podrían reformarse, sobre la base de que el poder constituyente que está en cabeza del pueblo es el único que podría llegar a cambiar esos principios o esos elementos básicos. Y pues han dado diferentes doctrinas, ¿no? Incluso los países que tienen cláusulas de intangibilidad expresas han empezado a discutir que pues estas cláusulas de intangibilidad expresas no son suficientes. Por ejemplo, en Italia y en Francia se dice, mire, la república significa división de poderes, protección de derechos y no solamente la diferenciación entre monarquía y república. Y pues se ha ampliado, digamos, el concepto de límites formales o explícitos. Los límites materiales entonces están sobre la base de la idea de que hay unos principios, unos elementos básicos de la Constitución que no pueden cambiarse. La India tuvo una jurisprudencia que desde los años 60 empezó a establecer la idea de que aún sin tener cláusulas pétreas, podría llegar la Corte Suprema de Justicia de ese país a conocer de reformas constitucionales si pues el poder de reforma se metía, se inmiscuía en los principios básicos de la Constitución de la India. Fue en el caso Golabnath State versus State of Punjab de 1967, donde se empezó a establecer en la Corte Suprema de la Justicia de la India, de que a pesar de que no se tienen cláusulas explícitas o cláusulas pétreas, puede llegar a conocerse reformas a la Constitución e incluso declararse inconstitucionales por ir en contra de aquellos principios que ellos empezaron a llamar principios estructurales o básicos de la Constitución. Entonces fue en esa sentencia de 1967 de la Corte Suprema de Justicia de la India, Golabnath versus State of Punjab, donde se empiezan a establecer esa idea de límites materiales a la reforma constitucional. Sin embargo, fue en este caso de Kasanavandat Bharatit versus State of Kerala de 1973, donde se empieza a establecer una idea que se ha convertido también en básica, que es la idea de la estructura básica de la Constitución. Esa idea de la estructura básica de la Constitución entonces tiene que ver con la misma propuesta, es decir, que hay unos elementos básicos de la Constitución que no se pueden llegar a cambiar y que esos elementos básicos pues no solamente son los derechos fundamentales, que era lo que se decía en Golabnath, sino que en cada caso concreto la Corte Suprema va a ver cuáles son aquellos elementos. Después se dieron varias sentencias, Minerva Mills versus Union of India, Indira Nehru Gandhi versus Ragnarain, Waman Rao versus Union of India, y la última del 2008 fue Ashoka Kumar versus Union of India. Todas estas sentencias han empezado a establecer principios básicos, ¿no? El principio básico de división de poderes, el de Estado de Derecho, el de autonomía de la rama judicial. Por ejemplo, en el caso Indira Gandhi versus Ragnarain, pues se estableció la imposibilidad de que se reformara la Constitución para que no se juzgara al presidente
de la República, en este caso Indira Nehru Gandhi, por hechos de corrupción. Indira Nehru Gandhi pues no era la hija de Gandhi, sino la hija de Nehru, había sido acusada de haber cometido algunos hechos de corrupción y su partido político quiso reformar la Constitución para evitar que se hiciera un juicio político. Entonces la Corte Suprema de la Justicia dijo no se puede reformar aquellas normas que establecieron previamente pues la posibilidad de juzgar al presidente cuando cometa hechos de corrupción. Y así han habido estos 8 casos, digamos, en la Corte Suprema de Justicia de la India, que dieron lugar a que algunos países, no muchos, empezaran a establecer la idea de límites materiales al poder de reforma. Hay un amigo mío que se llama Yannick Rosnay, que ha hecho un libro que se llama Unconstitutional of Constitutional Amendments, que es este libro publicado por la editorial de Oxford, donde él hace una recopilación de cuáles son los países que han establecido esta posibilidad de que sin tener cláusulas pétreas, sin tener cláusulas de intangibilidad expresas, jurisprudencialmente y también doctrinalmente, han empezado a establecer la posibilidad de que se declaren inconstitucionales reformas a la Constitución. Uno de esos casos es Colombia, que desde la sentencia C-551 de 2003 empezó a establecer la posibilidad de hacer control constitucional de las reformas constitucionales por lo que podría llamarse por sustitución, ¿no? Nosotros no, como le hemos dicho, no tenemos cláusulas de intangibilidad expresas, pero con base en esta sentencia se ha empezado entonces jurisprudencialmente a hacer control de constitucionalidad de las reformas constitucionales, no solamente por vicios de forma o de trámite específicamente, sino por vicios que empezaron a llamarse competenciales, es decir, porque el poder de reforma no tiene la competencia de cambiar, derogar o sustituir los elementos básicos de la Constitución, pues entonces puede llegar la Corte Constitucional a hacer ese control formal, y porque la Constitución establece que solamente el control puede ser por vicios de trámite o formal y pues de tipo competencial. Esto ha dado lugar a que en más de 8 ocasiones pues la Corte Constitucional haya empezado a declarar inconstitucionales reformas a la Constitución. Pero esta fue la sentencia básica, ¿no? La sentencia C-551 de 2003. Además de los límites, podríamos decir, temporales, los límites axiológicos, digamos, los formales relacionados con límites temporales, límites axiológicos y límites circunstanciales, y luego los materiales o estos que tienen que ver con la doctrina de la sustitución y los elementos básicos. También hay unos límites que empecé a analizar en la tesis, que son estos límites lógicos. Adolf Merck y Alf Ross, que son discípulos de Kelsen, establecieron la idea de que la Constitución tiene unos límites o digamos la reforma constitucional podría llegar a ser la norma de cierre, que es la que se buscaba con la teoría kelseniana, o la norma básica que podría dar lugar a la creación de las demás normas del ordenamiento, la Grundnorm. Y entonces sobre esta base se estableció una doctrina que tiene que ver con doctrinas lingüísticas, analíticas, y es que las reformas a la Constitución o la reforma a la Constitución no puede cambiar, derogar o reformar los mismos artículos sobre la reforma a la Constitución, porque estos serían oraciones autorreferentes, oraciones que se refieran a sí mismas, y por lo tanto no podría reformarse las cláusulas mismas sobre la reforma. En Ecuador se estableció en el artículo 441 esta idea, pero formalmente como cláusula pétrea. Dice: la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que esto es una cláusula muy abierta desde el punto de vista de pues, que la Corte Constitucional ecuatoriana, si hay una reforma constitucional, tendrá que verificar qué se entiende por estructura fundamental o elemento constitutivo del Estado. Casi que formalmente se está estableciendo una idea material de constitución que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. Es en esa parte en donde se evidencia que la tesis de Ross y Merck
pues influye, ¿no?, en el constitucionalismo ecuatoriano, porque están estableciendo en este artículo 41 que no se pueden reformar las cláusulas sobre la reforma, pero ellos lo establecieron doctrinalmente. Pasemos al caso ya colombiano, ¿no? Esta es la segunda parte de la presentación, y ya es, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los límites a la reforma constitucional en Colombia desde la famosa sentencia C-551 de 2003, que es pues la sentencia hito, la sentencia básica que dio lugar a la doctrina de la sustitución de la Constitución en Colombia por vicios procedimentales relacionados con la competencia? Esa es un poco la retórica que utilizó o los fundamentos que utilizó la Corte en la sentencia C-551 desde el fundamento jurídico 29 y siguientes, y es que pues con base en la diferenciación entre poder de reforma y poder constituyente, el poder de reforma no puede llegar a cumplir las competencias o a abrogarse las competencias del poder de reforma, y por ende, si lo hace, pues entonces habría un vicio de forma relacionado con la competencia. Y esto, la sentencia C-551 fue clara en que la Corte tendría que verificar cuáles son aquellos, digamos, elementos fundamentales de la Constitución o elementos del bloque de constitucionalidad. Ese es el parámetro de constitucionalidad que se utiliza, los fundamentos básicos de la Constitución o los elementos del bloque de constitucionalidad. Como ven ustedes, es muy abierto, porque pues queda un poco como el artículo 441 de la Constitución ecuatoriana, y es cuáles son aquellos elementos básicos de la Constitución o cuáles son aquellos elementos del bloque de constitucionalidad que no se pueden reformar. Es una doctrina bastante abierta, le da discrecionalidad al operador jurídico, en este caso la Corte Constitucional, dando lugar en que pues, se puedan dar algunos problemas en verificar cuándo se está reformando la Constitución o cuándo se está sustituyendo la Constitución. Y además, pues que la Corte estableció, como lo hizo también la Corte Suprema de la India desde el caso Golabnath de 1974, que en cada caso va a verificar cuándo es que se está sustituyendo la Constitución y que no puede en una sola sentencia establecer cuáles son aquellos elementos insustituibles de la Constitución o aquellos elementos sustanciales o estructurales de la Constitución o esenciales. Lo deja abierto, va a verificar en cada caso cuándo es que se está reformando la Constitución o cuándo es que se está cambiando, y para establecer cuándo se está cambiando, pues en este caso sí lo verifica, sí se establece, sí se determina que se está cambiando y no se está reformando o se está sustituyendo, derogando, la reforma o la propuesta de reforma será declarada inconstitucional. Entonces, después de esta sentencia C-551 que dejó la tesis o dejó la doctrina desde el fundamento jurídico 29 y siguientes, se empezaron a dar varias sentencias que analizaron casos concretos. Repito, la Corte no ha establecido en un solo caso cuáles son aquellos elementos que no se pueden reformar, sino que lo que ha establecido o lo que ha dispuesto en su jurisprudencia es que en cada caso concreto va a verificar si se sustituye o no se sustituye. La sentencia C-1040 de 2005 fue la sentencia que por primera vez declara inconstitucional una reforma constitucional por vicios competenciales o por sustitución. Se trataba de la primera reelección del presidente de la República o la reelección por una sola vez del presidente de la República. La Corte Constitucional dijo que era constitucional que se reformara la Constitución para que el presidente pudiera ser reelecto por una sola vez, pero declaró inconstitucional una parte de la reforma que establecía la posibilidad de que se le dieran facultades legislativas al Consejo de Estado, que es un órgano jurisdiccional, que es la cabeza del órgano administrativo. Estableció que darle competencias al Consejo de Estado para que hiciera una ley que se llamaba la Ley de Garantías Electorales, para que el presidente candidato no tuviera más ventajas que los otros candidatos en el caso de la reelección, pues era inconstitucional, porque en este caso sustituía, derogaba el principio de separación de poderes. En este caso, pues lo que finalmente el Congreso se había expedido la ley, pero sí quedaba la norma que establecía la posibilidad que se le diera competencias al Consejo de Estado.
Luego hay una segunda sentencia que es la 588 de 2009, se le da entonces a los empleados de provisionalidad o en encargo la posibilidad de que permanezcan en sus cargos sin necesidad de concurso. La Corte dice que sustituye los principios de meritocracia, el principio de igualdad, el principio de concurso público. Luego está esta sentencia que me parece que es la más importante desde el punto de vista político que ha proferido la Corte Constitucional en toda su historia, que es la sentencia C-141 de 2010, y se trata de una propuesta de referendo a la Constitución para dar lugar a una reelección del presidente por una segunda vez. En este caso, la Corte, con un control automático previo, dijo que si se sustituía la Constitución, si se establecía la posibilidad de reelección del presidente por una segunda vez, en los principios de alternancia del poder, en el principio de separación de poderes, en el principio de igualdad, en el principio democrático, en el principio de pesos y contrapesos, y declaró previamente, automáticamente inconstitucional este referendo, dando lugar a que no se pudiera dar la reelección del presidente Álvaro Uribe, que era el presidente que supuestamente se iba a reelegir, o que se iba a que se estaba proponiendo que se reeligiera por una segunda vez y que diera lugar a un periodo pues de 12 años como presidente. Entonces impidió la Corte esta posibilidad con base en estos principios. Luego está esta sentencia C-249 de 2012 que vuelve y establece una especie de concurso para que los empleados en provisionalidad o en encargo permanecieran en sus puestos, pero que el mayor número de puntos era por la permanencia. Entonces la Corte dice otra vez que se sustituían los principios de mérito, igualdad, concurso público. La sentencia 1056 del 12, que reformó una cláusula que podríamos decir, o una norma que tenía relación indirecta con la reforma de la Constitución, porque es el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, y para que se pudieran aprobar reformas constitucionales sin la posibilidad de aplicar, digamos, el conflicto de intereses y el régimen, digamos, de incompatibilidades e inhabilidades. Es decir, que los congresistas, si tenían algún interés en la reforma, aún así lo podrían seguir tramitando. Eso tenía, digamos, un objetivo, que era que los congresistas pudieran tramitar una reforma a la justicia que les convenía porque muchos de sus amigos, parientes, etcétera, estaban siendo juzgados por parapolítica, y la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta posibilidad con base en los principios de régimen de inhabilidades e incompatibilidades, moralidad pública y rigidez constitucional. Ahí también utilizaría la tesis de Ross y Merck para decir que no se podría flexibilizar las cláusulas de la reforma con base en una reforma. Está la C-1056 del 12 y la C-285 del 16. Bueno, estas dos, la C-285 y 2 y C-373 del 16, se establecieron pues inconstitucionalidades de una reforma que se llamó equilibrio de poderes. La primera, que proponía una reforma al Consejo Superior de la Judicatura, y la segunda, la que establecía una comisión de aforados para juzgar a los altos cargos. La Corte Constitucional estableció que se estaban sustituyendo los principios de autonomía judicial y pues este fue el fundamento. Finalmente tenemos esta sentencia C-332 del 17, que estableció la inconstitucionalidad de una norma del fast track, del procedimiento legislativo especial para la paz. Nosotros hicimos una norma, la aprobamos, una reforma a la Constitución para que pudiera tramitarse más rápidamente las normas, las reformas constitucionales que implementaban el acuerdo de paz con las FARC. La Corte Constitucional analizó por primera vez esta reforma a la Constitución, el acto legislativo especial para la paz, y lo declaró constitucional, con base en la idea de que supuestamente sustituía el principio de rigidez constitucional. Pero en esta sentencia C-332 del 17 sí lo declaró inconstitucional, porque establecía la posibilidad o la imposibilidad de que el Congreso modificara cualquier artículo de la Constitución sin anuencia o sin autorización del gobierno. La Corte consideró que en este caso sustituía el principio de deliberación o el principio de democracia deliberativa y el principio de separación de poderes. Voy cerrando, nos quedan 4 minutos.
Han habido más sentencias con relación al fast track, a todas las normas que se establecieron para implementar el acuerdo de paz, que tiene que ver con la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, también la reforma política que se estableció para que participaran en política los excombatientes, toda la idea, entonces, digamos, una norma que establecía el valor jurídico de los acuerdos. Entonces, estas sentencias también tuvieron en cuenta la sustitución de la Constitución y en la sentencia 674 de 2017 sobre la JEP se declararon inconstitucionales algunos apartes de la propuesta de la JEP, por ejemplo, que pudieran juzgar a militares o a terceros. Pero lo más difícil de esta teoría de la sustitución de la Constitución que yo encuentro que particularmente pues trae ciertos beneficios a la democracia constitucional porque la puede llegar a proteger en el sentido que el Congreso o un partido político que pues finalmente sea el que pues establezca como mayoría en un momento determinado, no pueda, sin embargo, esta mayoría ir a reformar elementos que tengan que ver con su propio programa de gobierno o su propia idea, digamos, de la política, dejando que haya un núcleo esencial, un núcleo básico, un núcleo de lo indecidible, como dice Ferrajoli o un coto vedado, que es lo que no se podría decidir, aquellos elementos que no se podrían decidir ni siquiera por democracia, pensando en la idea de separación de poderes y protección de derechos. Entonces, es una tesis muy importante, pero la dificultad que tendría sería, uno, determinar cuáles son aquellos elementos que no se pueden cambiar, y dos, cuándo es que se está reformando y cuándo se está sustituyendo la Constitución. En este caso, la Corte Constitucional ha establecido un test de sustitución que logra medianamente pues que la Corte Constitucional tenga que argumentar con base en unos pasos por cuándo es que realmente pues, se está sustituyendo la Constitución. Tiene que establecer cuál es el principio básico de la Constitución, tiene que compararlo con la reforma y verificar si el principio que se introduce es incompatible total o parcialmente con el principio fundamental de la Constitución. Es un test básico que tiene mucho que ver con el silogismo, premisa mayor, premisa menor, premisa de síntesis. Con las reformas constitucionales sobre la paz se trató también de ponderar principios constitucionales y se han modificado reformas constitucionales con base en esta doctrina para adecuar, digamos, la reforma con principios como los derechos de las víctimas, y esto ha sido lo que ha establecido la Corte como una forma de autorrestricción. Concluiría en un minuto ya diciendo que pues, los límites de la reforma constitucional en Colombia y en otras partes del mundo pues han impedido que los poderes de la mayoría vayan en contra de digamos también de las minorías o elementos que tienen que ver con la democracia misma. Es muy útil tener límites a la reforma constitucional, ya sean formales o materiales, pero en el caso de los materiales y aún formales, habrían dificultades para, uno, establecer cuáles son aquellos elementos básicos, y dos, en el poder de decisión que tiene la Corte Constitucional o el órgano de cierre para establecer cuándo es reforma y cuándo es sustitución. Yo cerraría ahí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Gonzalo. Muchísimas gracias. Te agradecería quizás si puedes dejar de compartir la pantalla para que nuestros invitados puedan ver de mejor forma. Sí, voy a ver si lo logro. A ver. Perfecto, ¿Sí? ya está. Muy bien, Gonzalo. En primer lugar, quería agradecerte por esta exposición que ha sido sumamente ilustrativa. Tenemos muchas preguntas y les voy a ir dando paso a todas, pero quería tomarme el beneficio de ser el moderador para hacerte algunas inquietudes que me han surgido, ¿no? Primero, si tú ves la Constitución ecuatoriana, tiene tres procedimientos: enmienda, reforma parcial y asamblea constituyente.
Cuando ves el de la enmienda, dice que no se puede utilizar para reformar el procedimiento de modificación de la Constitución, los derechos constitucionales, la estructura fundamental de la Constitución y los elementos constitutivos del Estado. Por lo cual parecería ser que los elementos constitutivos del Estado, la república, la forma democrática, etcétera, son distintos de estructura fundamental, es decir, se trataría de dos conceptos separados. Y luego, cuando tú ves la reforma de la Constitución ecuatoriana, no dice nada, en cambio, sobre la estructura fundamental de la Constitución. En efecto, el 442 dice, la reforma parcial que no suponga una restricción a los derechos y a las garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de la reforma de la Constitución, se tramitará de la siguiente manera. Entonces parecería ser, y así lo ha declarado la Corte Constitucional, que la reforma parcial no tiene que o no está limitada a los elementos constitutivos del Estado ni tampoco a la estructura fundamental de la Constitución. Mi pregunta entonces es, yo he sostenido que esto se trata de una laguna axiológica, precisamente basándome en la cuestión de la sustitución de la Constitución. ¿Cómo puede ser que por medio de reforma parcial, y esto lo ha avalado la Corte Constitucional, se pueda eliminar o variar los elementos constitutivos del Estado o la estructura fundamental de la Constitución? ¿Podríamos estar ante un caso de laguna axiológica? Y segunda pregunta, concretando, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estructura fundamental? ¿Juega aquí algún rol la idea de garantías institucionales en la Constitución? Sí, bueno, mirando un poco acá la Constitución ecuatoriana 441 y 442, pues habrían dos procesos de reforma. Bueno, uno tiene que ver con la enmienda y otro con la reforma constitucional, y bueno, y el de la Asamblea que tú dices también. Pareciera que el de la enmienda constitucional, pues parece que pues, es más difícil porque allí tiene que establecer, pues tiene límites formales, ¿no? Unas cláusulas pétreas que son la estructura fundamental, el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, derechos, ¿no? Pero además las garantías, con la acción de protección, se estaría allí. Y además que no modifique el procedimiento de reforma, entonces estarían al menos 4 elementos, ¿no? La idea de la estructura fundamental, los elementos constitutivos del Estado, los derechos fundamentales, los derechos y garantías, además de esos derechos, y pues, el procedimiento de reforma, mientras que en la reforma parcial, pues solamente tendríamos allí derechos y garantías constitucionales y, y el procedimiento de reforma. Entonces parecía que es más, bueno, como más difícil, digamos, una reforma, una enmienda que una reforma constitucional, y habría que ver cómo se determinan. Hay algunos problemas cuando hay cláusulas pétreas específicas que son muy abiertas y aún incluso con las que son cerradas. Es decir, el caso de Ecuador, hay cláusulas pétreas, ¿no? En enmienda y en reforma parcial, elementos constitutivos del Estado, la idea de los derechos y garantías, el procedimiento mismo de reforma o la idea del carácter, la estructura fundamental del Estado, que al menos en la estructura fundamental del Estado y elementos constitutivos, pues uno le deja un gran amplio margen, digamos, de discrecionalidad al juez o constitucional o a la Corte Constitucional ecuatoriana cuando se dé el caso para determinar cuándo hay una enmienda, cuando hay una reforma, ¿no? En el caso de la reelección de Correa, creo que hubo un problema allí también sobre si esto pues era una reforma, era una enmienda, y si realmente eran elementos básicos de la Constitución, y pues es un tema que lógicamente deja problemas porque pues el órgano de cierre es el que los tiene que determinar. Con relación a la segunda parte de tu pregunta, esto ha pasado también, digamos, en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Francia o en Italia se dice la república, pero entonces al principio, al menos en Italia, república era algo diferente a monarquía y era simplemente eso, pero ahora república para los italianos y franceses significa separación de poderes, protección de derechos,
autonomía de la rama judicial, le empiezan a meter más elementos de lo que inicialmente se referían. Entonces estas cláusulas pétreas parecen pétreas, pero muchas veces ya empiezan a meterse, digamos, en los elementos materiales. ¿Qué entiende usted por estructura básica del Estado? ¿Qué entiende usted entonces por elementos constitutivos del Estado o estructura fundamental del Estado? ¿No? Ahí ya entonces hay un amplio margen de interpretación que dificulta la labor del órgano de cierre, la Corte Constitucional, pero que también amplía sus poderes y que puede ser riesgoso en cortes que en algunos momentos pueden estar cooptadas por el gobierno y que puedan llegar a determinar algo. Y ya la segunda parte, bueno, la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál era, Andrés? La segunda parte es bastante concreta. La reforma parcial no tiene que seguir los límites materiales de la enmienda. La enmienda es el proceso más sencillo, la reforma es el proceso intermedio y la asamblea constituyente es la más difícil. Pero la reforma parcial no está sujeta a respetar los elementos constitutivos ni la estructura fundamental. Eso no sería el hecho de que se permita reformar la Constitución sobre los elementos constitutivos y sobre la estructura fundamental por vía de reforma, ¿no sería eso más bien una sustitución informal de la Constitución? ¿No sería esa ya una nueva Constitución? ¿Podríamos hablar ahí de algún error? ¿Y qué rol juegan las garantías institucionales, las instituciones que están previstas por la Constitución al momento de hablar de las reformas constitucionales e inconstitucionales? Bueno, es una pregunta amplia porque yo sin saber ser experto, digamos, en el mecanismo de reforma constitucional en el Ecuador, me dice, la reforma parcial ya es la intermedia, la enmienda es, digamos, la más fácil, un poquito a lo español, ¿no? En España, el artículo 178, creo, pues hay algunos elementos de la Constitución que tendrían que más o menos pues el Congreso ser disuelto y convocarse nuevas elecciones. Cuando se trata de reformar temas que tienen que ver con la corona o con el territorio, que es para ellos, digamos, muy importante. Entonces es un mecanismo más difícil de realizar. Entonces, si el de la reforma parcial es más difícil de realizar desde el punto de vista del procedimiento y no implica que se limite sino solo los derechos y garantías fundamentales y la reforma de la Constitución misma, pues habrían algunos problemas. El problema es, mire, se va a proponer una reforma que tiene que ver con el régimen político del Estado y vamos a hacer una monarquía constitucional, supongamos. Entonces, aún por ese mecanismo uno diría, pero bueno, esto, o una monarquía, o vamos a hacer un presidente que esté allí por mucho tiempo. Esto deja muchas preguntas, es decir, porque la estructura del Estado, la división de poderes, pues es muy importante, la alternancia del poder, y aunque algunos derechos fundamentales pueden relacionarse, ¿no? Porque uno puede decir mis derechos políticos, mi derecho a la igualdad, con estos aspectos, digamos, de la estructura básica, pues resulta difícil establecer que a través de una reforma parcial se puedan eliminar elementos que puedan ser sustanciales de la propia Constitución. Eso solamente lo podría hacer el Poder Constituyente, y aún si lo hace el Poder Constituyente tendría algunos límites con relación a si, por ejemplo, Ecuador, como Colombia, pues está suscrito a tratados internacionales de carácter regional, como la Carta de la OEA. Usted no podría hacer una constitución que vaya en contra de la alternancia del poder o de la división de poderes. Las garantías institucionales es un término alemán que ha, digamos, tomado carrera en otros países, como España principalmente, y ahí hay algunos que han empezado a hablar de, por ejemplo, la autonomía territorial como una garantía institucional, que recuerde y podría ser utilizado también como uno de los presupuestos, ¿no? Para decir cuáles son los elementos intangibles o insustituibles, pero ya no desde un aspecto formal estrictamente, sino material. Muy bien, querido Gonzalo. Vamos avanzando ahora con las preguntas de los amigos que nos escriben desde Colombia. Junto dos porque van en el mismo sentido. En Colombia, ¿cómo equilibramos los límites implícitos para reformar la Constitución
y los límites de la Corte Constitucional para determinar los mismos, ya que no existe una norma explícita de referencia. Y luego, otro compañero también nos dice cómo explicar la legitimidad de la Corte o de los tribunales constitucionales en general para controlar las reformas constitucionales. ¿De dónde nace esa legitimidad y si debe asumirse? Claro, digamos que la primera pregunta de la Corte siempre ha sido cuidadosa en establecer que los límites a la reforma constitucional son de carácter implícito, es decir, que tienen que relacionarse con la misma Constitución de 1991. Tú no podrías decir, mire, hay un principio, no sé, el derecho al amor o el derecho, no sé, al buen vivir, que es propio de la Constitución ecuatoriana o boliviana, porque realmente no está en la Constitución del 91, ni lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, ni tampoco está en el bloque. Entonces tendría que relacionarse el principio consustancial o básico con una norma o con varias normas de la propia Constitución. Es decir, si tú hablas de principio sustancial o principio estructural de división de poderes, tienes que ir a la Constitución y explicar cuáles son aquellos artículos que hablan de división de poderes o aquellos elementos del bloque que hablan de división de poderes y de esa manera son elementos que son inherentes a la propia Constitución o implícitos a la propia Constitución. Este es un límite también para el que demanda y para la propia Corte, pues, de establecer cuáles, que en realidad, pues, tiene que tener alguna conexión o tiene que tener alguna relación con la propia Constitución. Lógicamente, pues, esto puede derivar pues puede derivar en una serie, bueno, una acotación, como se trata de límites finalmente formales en Colombia y son competenciales. La acción de constitucionalidad solamente procede durante el término de un año. ¿Por qué? Porque los vicios de procedimiento también se pueden demandar solamente después de la reforma constitucional, después de un año. Entonces, bueno, esto es toda una construcción que ha hecho la Corte, que tiene críticas, que han habido salvamento de votos, que la primera sentencia tuvo una votación de 5-4, y pasaría, digamos, a la segunda pregunta, que es cuál es la legitimidad de la Corte. La Corte, lógicamente, y este es un problema que siempre se ha hablado en doctrina constitucional y hay muchos congresos sobre el tema, y es la democracia y constitucionalismo y democracia, y el conflicto, digamos, de la legitimidad de las cortes constitucionales y, digamos, la idea digamos, de lo contramayoritario, ¿no? De esta idea de unas élites que nadie las eligió, 9 jueces que no son elegidos democráticamente, y es un poder contramayoritario finalmente que impide que si el pueblo quiere hacer una reforma, pues estas personas, digamos, no elegidas democráticamente puedan llegar a impedirlo. Y entonces esa crítica existe, esa crítica, digamos, permanece en todo lo que haga la Corte y más en esta doctrina, pues que es una doctrina jurisprudencial que se ocupa de un campo tan importante como la reforma constitucional. Pero la legitimidad que tiene la Corte se deriva, por un lado, pues del propio constituyente primario, que estableció que pues la Corte Constitucional tendría la posibilidad de hacer control de constitucional de las reformas constitucionales, y aún por competencia, aunque resulte un poco forzado, porque finalmente la competencia, después tú te metes y analizas si la reforma cambia o no un elemento básico, y ahí están las críticas, es decir, pero eso no está en la Constitución, no hay cláusulas previas, no hay ninguna norma que diga que la Corte Constitucional tiene esa facultad. Prácticamente la Corte Constitucional, igual que la Corte Suprema de la India, pues estableció esta doctrina sin tener una norma explícita ni una norma que concrete cuáles son los elementos básicos, y deja problemas, evidentemente los problemas de discrecionalidad y los problemas de establecer cuándo digamos, en esa discrecionalidad, cuándo se está sustituyendo, cuándo se está reformando la Constitución y cuáles son aquellos elementos básicos de la Constitución. Pero aún así, como yo cerré, considero que hasta ahora la tesis ha sido provechosa y habría que ampliar un poco más
sobre los límites que tendría la Corte en utilizar esa doctrina, cuándo la puede utilizar, de qué manera, ampliar un poquito en esos test de sustitución para que finalmente ese poder no se desborde ni sea utilizado pues cuando llegue cualquier corte constitucional o cualquier, digamos, miembros de la Corte que puedan considerar que es esencial o estructural algo. Muy bien. Gonzalo, nos pregunta Max, en los textos de Kelsen se distingue Grundnorm de forma distinta a la Constitución. ¿Nos podrías aclarar para todos un poquito qué significa Grundnorm? Y nos pregunta Max, ¿esa Grundnorm podría actuar como una limitación al poder constituyente o no? Sí, digamos que Kelsen tiene una teoría en donde niega que un poder político o económico vaya a ser el que determina la Constitución. Y para responder a la pregunta ¿qué determina la Constitución?, crea la idea de una norma que él denomina la norma fundamental o la Grundnorm. Entonces allí se basa su teoría para cerrar el sistema al propio derecho y que no hayan elementos extrajurídicos que lo puedan determinar. Sin embargo, en el caso de la reforma constitucional, Kelsen se opondría a la idea de límites materiales. Él diría, si no hay cláusulas pétreas, si no hay cláusulas de intangibilidad expresas, no podría el poder de, digamos, la Corte Constitucional, pues, establecer que una reforma sea inconstitucional. Ya sobre si la Grundnorm sería la norma que podría determinar esos elementos básicos, pues sería difícil porque para Kelsen la Grundnorm es una norma ficticia, una norma que es, digamos, hay como hay un libro de Villar Borda sobre que también establece, digamos, una traducción de Robert Walter sobre el tema de la norma fundamental en Kelsen. García Amado también ha hablado sobre esto de norma fundamental en Kelsen. Y hay más de 20 concepciones en Kelsen sobre qué significa la norma fundamental para él. Entonces, puede ser una orden que dice cúmplase con la Constitución o con la primera Constitución histórica, o la idea bueno, esta es la norma básica. Entonces, en realidad, pues sería muy difícil establecer que los límites materiales estén en esa idea kelseniana de Grundnorm. ¿Estaríamos de acuerdo entonces en que la Grundnorm es para Kelsen solo un presupuesto lógico para comenzar a hacer su teoría del derecho? Es decir, para no llevar la cadena de validez hasta el infinito. Es solo un presupuesto formal entonces. Exactamente. De hecho, cuando explicamos las doctrinas de Adolf Merck y Alt Ross, el uno que era austriaco y el otro que era danés, pues ellos estaban un poco corrigiendo a su maestro o a su amigo. Adolf Merck, como saben ustedes, administrativista, fue el que inspirador de la teoría de lo que llamamos ahora la pirámide de Kelsen, de la Stufenbau-Teoría y la teoría del escalonamiento normativo. Y Merck y Ross no están conformes en que un autor como Kelsen, que establecía en que el derecho debe partir de sus propios presupuestos, explicara la Constitución sobre la base de una norma hipotética, que era la Grundnorm. Por eso entonces establecieron la idea de que la norma de cierre eran las propias normas sobre la reforma a la Constitución, que en el caso ecuatoriano y de la Constitución ecuatoriana y colombiana se podría, digamos, hacer esa también inferencia sobre la base que permite crear, digamos, a través de un mecanismo, me dices, Asamblea Nacional Constituyente, pues una posibilidad de cambio constitucional. Es decir, que la misma norma constitucional está dando la posibilidad de cambiar la propia Constitución. Y esas normas sobre la reforma, pues darían la posibilidad de romper con la propia Constitución. Pues podría uno explicar, mire, las normas sobre la reforma son las que permiten la creación de la Constitución siguiente y podrían estar allí en esas normas de derogación las normas básicas, la norma fundamental. O sea, la tesis de Merck y Ross era que las normas fundamentales son las normas sobre la reforma, para tratar de bajar esa idea o digamos, de tratar de dar una solución a la norma hipotética o ficticia creada por Kelsen.
Muy bien, Gonzalo. Te agradecería un poco porque tenemos un montón de preguntas. Si podemos contestarlas quizás un poco más breves, ¿no? Porque tenemos demasiadas y queremos tratar de que todas estas sean atendidas. Nos preguntan, ¿qué pasa con las constituciones que contemplan asambleas constituyentes en su texto? ¿Esos son verdaderos poderes constituyentes o más bien son poderes constituidos en la medida que la Constitución los prevé? Sí, es una pregunta bien difícil y daría lugar a una tesis. Uno diría, mire, esas asambleas constituyentes no son originarias porque provienen de una constitución, pero tampoco, digamos, son mecanismos de reforma si al menos tienen la posibilidad de hacer una reforma total. Entonces, pues, lógicamente, si están en una constitución, pues funcionarían como Asamblea Nacional Constituyente cuando sean convocadas y con todas las posibilidades. Mi tesis siempre ha sido que aún siendo asambleas nacionales constituyentes, tienen límites relacionados, por ejemplo, con la idea propia de constitución. Separación de poderes, protección de derechos. Deberían tener en cuenta esas constituyentes si quieren ser constituyentes que crean una constitución democrática liberal. Muy bien. Sí, ese tema da para discutir muchísimo. Solo para hacer un apunte ahí. Yo, en el caso de la Constitución ecuatoriana, cuando se habla de las reglas para convocar una asamblea constituyente, se dice que hay que elegir a los representantes y que además hay que ratificar la Constitución y que la Corte Constitucional tiene que aprobar el estatuto por el cual se convocan a las elecciones. Con lo cual, al menos ahí tendríamos una característica especial, ¿no? Que sería un poder constituyente democrático, pero el poder constituyente no requiere ser tal, ¿no? El poder constituyente solo para ser tal requiere ser efectivo, implantar una constitución. Entonces creo que ahí se puede hacer una diferenciación interesante. Pero bien, continuamos. Nos dice Max, ¿entran en tensión el principio pro homine y la rigidez constitucional? ¿Es válido que la Corte Constitucional, aplicando esta idea de la cláusula abierta en cuanto a los derechos, pueda reformar la Constitución, pensándolo quizás, Max, para el caso del matrimonio igualitario en Colombia, para el caso del matrimonio igualitario en Ecuador? ¿Esas son desarrollos de derechos o son reformas? Sí, bueno, la reciente sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana que tuvo pues como base fundamentalmente la Convención Interamericana, porque la Constitución pues correísta establecieron, pues prohibía el matrimonio igualitario. Entonces, pues uno diría, en este caso la Convención dio lugar a que pudiera llegar a solucionar este dilema. Y el principio pro homine me parece muy importante. A mí me parece que aceptó la Corte Constitucional ecuatoriana. Acompaño la decisión y los aplaudo porque utilizaron el principio en que siempre que haya una garantía mejor para los derechos humanos, pues debe utilizarse a pesar de que haya una norma, digamos, incluso una norma constitucional que lo impida y una norma convencional que lo posibilita. Entonces, no sé si con esto respondí algo, pero pues pienso que el principio pro homine es importante en la utilización de esta doctrina. Nos preguntan desde el Perú, Joseph nos pregunta desde el Perú, la Constitución peruana solo tiene dos procedimientos para ser reformada y no contempla la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. ¿Sería posible convocar al poder constituyente para que sea este y no el Parlamento el que la reforme o qué? Sobre esto se ha discutido también. En el caso colombiano hay algunos países que empezaron también a utilizar este mecanismo y mire, no hay un mecanismo para convocar una asamblea, entonces convoquemos un referéndum. Acá se llamó la séptima papeleta, incluso pues que fue convocado por estudiantes y después refrendado por el gobierno y después nuevamente, digamos, se le preguntó al pueblo si querían una constituyente y la Corte Suprema de Justicia, que había negado esa posibilidad en dos ocasiones anteriores, dijo que sí, que el contexto había cambiado
y que por lo tanto se posibilitaba la convocatoria de asamblea sin estar ese mecanismo explicitado en la Constitución del 86. Entonces, pues bueno, en algunos países, pensándolo en Venezuela, en Bolivia, no, incluso en Honduras se utilizó, no sé, en Ecuador, pues esta idea de, bueno, convoquemos una constituyente a partir de un referendo, pero ahí habría que mirar, ¿no? Es decir, cuáles son, digamos, los objetivos que se tienen para que no lo haga el Congreso. Ahorita en el Chile, pues está dando un proceso constituyente que en donde se dio un consenso entre los partidos, el Congreso, digamos, se dio sus potestades también para poder hacer un referendo y el referéndum para luego convocar a una constituyente. Entonces yo creo que de una manera concertada, siempre que se tenga en cuenta que estos constituyentes también tienen que ser plurales, unas constituyentes de un solo partido, con una sola ideología, que las minorías, estilo constituyente venezolana, que se está ahora, pues está operando, que no tengan en cuenta, digamos, los principios básicos de la democracia para ser convocada, pues lógicamente lo que va a salir de allí no va a ser una buena constitución. Entonces si lo van a hacer así en el Perú, podría hacerse a través de mecanismos como el referendo, la consulta, pero habría que tener mucho cuidado sobre la posibilidad de que participen todos los partidos y que sea consensuado. Muy bien, nos pregunta a Mauri Reyes, ¿por qué tenemos que acudir a elementos contramayoritarios para impedir discusiones que en democracia podríamos resolver mejor? ¿No se supone que si tenemos una democracia deliberativa fuerte, esa distinción entre reforma y poder constituyente ya no tiene sentido? Y solo para vincular la pregunta, en el proceso colombiano de paz se han hecho unas reformas fuertes, y se ha alegado mucho en favor del constitucionalismo deliberativo para abogar a la idea de que esas reformas son compatibles con la Constitución del 91. Entonces, ¿por qué acudir a los jueces? ¿Por qué no a un procedimiento deliberativo fuerte en la sociedad? Bueno, un saludo a Mauri en República Dominicana. Nos hemos hecho amigos con todos estos desde hace rato también a través de redes y espero conocerlo personalmente, pero como si ya lo conociera personalmente. A Mauri, pues yo creo también en la idea de democracia popular y la idea también de que todos los órganos deben tener restricciones, incluso los órganos que defienden la Constitución, como como los guardianes de la Constitución, como son las Cortes Constitucionales. El trabajo de algunos constitucionalistas latinoamericanos como Roberto Gargarella me parece importante sobre la base de que en todo caso con el empoderamiento de las Cortes pues hay un tema que se deja de lado y es, bueno, la democracia, ¿dónde está? En estos órganos, en estos Cortes, digamos, que no son elegidas democráticamente, pues parece que hay una falla allí, bueno, y la democracia deliberativa. Waltron también ha hecho algunas aproximaciones, no sé si Jorge les explicó algo de esto sobre la crítica también a las Cortes Constitucionales, Jeremy Waltron y otros autores de unos ámbitos que uno podría entender que tienen, digamos, una explicación, digamos, empírica. Nueva Zelanda, que no tiene constitución escrita, o Argentina, que a través del Congreso pues ha hecho muchas modificaciones importantes por ejemplo, pues los derechos al matrimonio homosexual, ahora al aborto, todo ha sido por el Congreso y no las Cortes. Entonces, uno diría, bueno, pero si en estos países funcionan órganos democráticos, ¿por qué vamos a dejar en manos de jueces estas decisiones tan importantes? Y habría que contextualizar, ¿no? Un poquito, cada país tiene sus propias tradiciones, también hay algunos elementos contextuales que hay que tener en cuenta. El Congreso colombiano, por ejemplo, no sería un Congreso que prima facie daría lugar a leyes o reformas constitucionales en favor de minorías por razones políticas. Puede que eso cambie, pero por ahora no. Entonces la Corte Constitucional se ha ocupado desde siempre, desde el inicio, de tratar de proteger los derechos de las minorías discriminadas, un poquito a lo Ronald Dworkin, y establecer, digamos, establecer pues que los derechos y la Carta de Derechos se tiene que finalmente poner en la práctica.
Y la deliberación es importante, tanto esta idea de diálogo entre poderes como la idea de deliberación misma de organismos como cortes o congresos. Entonces, acompaño esa idea. Habría que ver cómo implementarla en determinadas ocasiones como esto de los límites de la reforma constitucional. Es una pregunta, digamos, también amplia sobre pronto algunas exploraciones que ha hecho Joel Colón Ríos, el amigo de Nueva Zelanda, sobre este tema. Hay un podcast por ahí rodando también en Derecho a la Carta, en donde él dice, bueno, cuando el pueblo lo quiere puede cambiar la Constitución y bueno, y no podría impedirse por parte de una Corte Constitucional esa idea de cambio constitucional. Entendiendo, por ejemplo, también que él es puertorriqueño, hay una necesidad de buscar también de que el país ya salga de la dependencia de Estados Unidos. Entonces, cada país tiene sus propias peculiaridades. Y bueno, hay que estudiar un poco más sobre la base del constitucionalismo latinoamericano esta tensión. Excelente, Gonzalo. Nos pregunta José Paul una inquietud muy interesante. ¿Existe algún rol legítimo de las cortes internacionales o supranacionales para controlar la reforma constitucional que sea contraria, por ejemplo, a la Convención Americana de Derechos Humanos? Es una muy interesante pregunta y yo quisiera que se explorara más tesis de grado, tesis de maestría, de doctorado, porque realmente por ahora no ha hecho nada la Corte Interamericana. O sea, está el caso Última Tentación de Cristo versus Chile, que obliga a hacer una reforma a la Constitución para garantizar entonces la libertad de expresión. Hay una también, no sé si de alguna de las islas del Caribe también que hacen parte de los países que prohíbe, que le obligó, digamos, a eliminar la norma que establecía la pena de muerte en su constitución, pero no se ha hecho una sentencia sobre la labor propia de la Asamblea Nacional Constituyente y podría llegar a establecer, si una constituyente, digamos, no cumple con algunos de estos elementos que están en la Convención o en la Carta Democrática de la OEA, por ejemplo, podría ser declarado, podría llegar a condenarse al Estado y darse unas medidas, digamos, de reparación, estilo, mire, esa constituyente, pues es ilegítima. Hasta ahora no ha habido un caso. En Europa, pues están ahora puestas las alarmas en países como Hungría y países como Polonia, donde han hecho pues una serie de reformas constitucionales que han limitado los derechos de minorías políticas, cooptado cortes constitucionales. Aún con el COVID-19 se ha aprovechado Orbán para hacer reformas constitucionales en provecho, digamos, de su propio, o decretos legislativos, que llamaríamos acá decretos en estado de emergencia, para empoderarse aún más y limitar a los otros partidos políticos, a minorías. Y lo único que ha podido hacer los órganos del sistema europeo es darle una serie de advertencias a través de la Comisión de Venecia, que es el órgano que vigila la autonomía e independencia de las cortes constitucionales en el mundo, pero pues poco más. No ha podido, digamos, llegarse a influir directamente, a que acaten, digamos, ciertos principios relacionados con la democracia y con los derechos fundamentales en estos países, a través de los órganos internacionales. Genial. Nos hacen una pregunta desde Barranquilla, Colombia. Héctor nos dice, queremos saber su opinión sobre la configuración del juicio de sustitución. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Y ya para cerrar, otra preguntita más. Vamos a ver dónde está esta pregunta que era muy interesante. Bueno, si gustas, anda contestando esta hasta que encuentre la otra. Bien, gracias. El compañero de Barranquilla, yo diría pues que estoy de acuerdo con la doctrina de la sustitución. Yo creo que es una tesis provechosa que ha dado lugar, por ejemplo, a que se impida la reelección indefinida o por más de 2 veces del presidente, ha protegido la democracia constitucional en Colombia, que los test de sustitución están, digamos, siendo, digamos, una forma en donde se argumente mejor sobre cuándo se sustituye o cuándo se reforma, pero hay que seguir, digamos, atentos con relación a esta doctrina
y vigilantes, porque pues por ahora tenemos unas cortes constitucionales progresistas, o bueno, pero podríamos tener unas cortes constitucionales que estuvieran conformadas por otras personas, y esto podría generar problemas. Entonces, porque si finalmente el órgano de cierre es la Corte Constitucional, que puede determinar cuándo se reforma o no, o cuándo se está cambiando elementos básicos de la Constitución, podría ser algo que complique esta doctrina. De ahí el trabajo de tener que conceptualizarla bien, ¿no? Porque me parece que no es un argumento, digamos, válido para, para apoyar o no a la sustitución el color político de los jueces, ¿no? Creo que de ahí, digamos, tal vez sentar una doctrina fuerte de precedente, ¿no? Sustitución, sí, pero sobre cuestiones básicas sobre las que estamos de acuerdo. El principio democrático, como en el caso de Uribe, clarísimamente, pero hay que ir sentando unas bases claras y un buen requisito para que la Corte pueda crear nuevos componentes de esa estructura fundamental. Luego nos dice también el compañero Sebastián López, nos dice si podrías profundizar un poco sobre los límites heterónomos del poder constituyente. Sí, también tiene que ver con los límites que podrían estar por fuera de la Constitución. Hay un libro muy bueno sobre este tema, es de Anne-Marie Rigaud, que es una doctrinante belga, y ella es la que explora también este tema, o inicialmente empezó a explorar este tema, y también Cicconetti, ¿no? Stefano Maria Cicconetti, que es un autor italiano, que tiene muchas clasificaciones de límites, y entre ellos el de, el de los límites heterónomos. ¿Qué es heterónomos? Pues que estén por fuera, ¿no?, de la Constitución. En Colombia podrían ser el bloque de constitucionalidad, ¿no? La misma Corte en la sentencia C-551 estableció que el bloque también podría ser un límite de la reforma, y así lo he utilizado, ¿no? En sentencias que tienen que ver con el marco jurídico para la paz, o las del Fast Track, utilizó el bloque, los tratados y derechos internacionales sobre derechos humanos o sobre DIH, firmados y ratificados por Colombia. Y entonces utilizó, por ejemplo, el derecho de las víctimas, que ni siquiera está en un tratado, sino en la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana, que ya había sido recogido por la Corte Constitucional. Entonces son unos límites que hay que tener en cuenta. Aún, pues en Ecuador, con la sentencia del matrimonio paritario homosexual, pues se tuvo en cuenta la Convención y el principio pro homine. Entonces la Constitución ya no son simplemente aquellos artículos, digamos, de la propia Constitución, sino también las normas de los tratados internacionales. Otra vez lo difícil va a ser muchas veces si se van a tener en cuenta por parte de las cortes internas. En Colombia a veces se tiene en cuenta el bloque, a veces no se tiene en cuenta. Ahorita va a haber un caso que se va a juzgar en la Corte Interamericana, que va a ser el caso Petro Urrego, y entonces vamos a ver si la Corte acata lo que diga la Corte Interamericana con relación al artículo de la Constitución colombiana que establece que solamente pueden ser instancias, digamos, penales las que pueden establecer, pues, que suspender a un alcalde o no. Y entonces ahí veremos quién puede tener, si se acatan o no ese tipo de órdenes, porque incluso esa norma del artículo 267 parece anticonvencional, la potestad de que el procurador pueda destituir cargos elegidos democráticamente, pero ya la Corte Constitucional, en unas sentencias antes de la decisión de la Corte Interamericana, ha dicho que esto es constitucional, utilizando la idea del margen nacional de apreciación. Vamos a ver qué dice la Corte Interamericana, pero esta es una tensión que se tiene entre cortes internacionales y cortes constitucionales nacionales. Ya para concluir y solo para seguir el hilo de lo que estaba conversando Gonzalo, el tema del artículo 23 de la Convención Americana es interesantísimo porque dice que solo se puede limitar derechos políticos por sentencia penal.
pero lo interesante es que el Estado colombiano llevó como perito a un profesor alemán y bueno, saca la Realpolitik frente a la Corte Interamericana. Y es que la inmensa mayoría de estados tienen este mismo procedimiento que tiene Colombia, poder destituir autoridades electas por medio de la Contraloría General del Estado en fin, por autoridades administrativas. Con lo cual, si la Corte dicta una sentencia, pues hay que ver no solo si lo obedece Colombia, sino si sigue el fundamento de la sentencia el resto del continente. Sí, sí, esto vamos a ver qué dice la Corte Interamericana. Es un caso que también se mezcla mucho de lo político, pero pues hay que ver desde lo jurídico qué se dice. Así es. Bueno, nada más me queda agradecerte, querido Gonzalo, por aceptar la invitación, por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido una jornada sumamente fructífera y desearte lo mejor. Lo mismo a ti, Andrés, y a todos los que nos están viendo, porque son espacios importantes para poder intercambiar ideas en estos momentos difíciles, podernos conocer y más, es decir, a través de estos mecanismos virtuales. Entonces, aplaudirte, no queda más que aplaudirte por la iniciativa, por lo que has venido haciendo desde con Jorge Roa, con Ignacio Yufré y con los otros ponentes que sigas y animarte a que lo sigas realizando. Muchísimas gracias, Ignacio. Nada más recordarles que el próximo lunes vamos a tener a un ecuatoriano, el profesor Milton Velázquez, que nos va a hablar sobre los retos para la independencia judicial en América Latina. Los invito a conectarse el próximo lunes y que tengan buena tarde. Chao, chao. Chao.